Este día continuaremos hablando acerca del tema del cierre de proyecto, condiciones, señales, decisiones y procesos. Empezaremos hablando acerca de las condiciones para el cierre del proyecto. En ellos puede haber un fracaso o cerrar con éxito. Esta etapa es de carácter trascendental para que pueda darse por terminado el proyecto gestionado. Ello se lleva a cabo luego de la aceptación por parte del cliente acerca del cumplimiento de los objetivos planteados y planificados estratégicamente. Desde el comienzo de la definición del alcance del proyecto en cuestión. En general, los proyectos finalizan cuando han tenido éxito o cuando han fracasado. El éxito implica que se han cumplido los objetivos marcados en tiempo, resultados y costos, y el fracaso se da cuando se ha sobrepasado todas aquellas expectativas del tiempo y costo, cuando los resultados no son satisfactorios como se esperaba, o cuando los objetivos ya no tienen sentido empresarial en un contexto o situación que ha cambiado. Cerrar un proyecto antes de su finalización es la decisión más dura y difícil de la gestión de proyectos. A continuación se presentan las condiciones en las que puede cerrarse un proyecto. El primero puede cerrarse de manera normal, en donde las circunstancias más comunes para el cierre del proyecto es tan solo un proyecto terminado. En el caso de proyectos, entre comillas, llave en mano, tal como la construcción de una nueva instalación de manufactura o la creación de un sistema de información personalizada, la terminación está marcada por la transferencia de la propiedad hacia el cliente. Para muchos proyectos de desarrollo, el final incluye la terminación del diseño definitivo a producción y la creación de un nuevo producto o línea de servicio. Para otros proyectos internos, tales como ascensos en el sistema o la creación de nuevos sistemas de control de inventario, el final podría ocurrir cuando la producción se incorpora en las operaciones continuas. Algunas modificaciones en el alcance, el costo y el programa quizás ocurran durante la ejecución. Luego tenemos la siguiente condición, que son prematuras. Algunos proyectos se pueden contemplar antes con la eliminación de algunas de sus partes. Por ejemplo, en un nuevo desarrollo del producto, un gerente de marketing puede insistir en modelos de producción antes de probar. Por ejemplo, deme el nuevo producto ahora como esté. La entrada temprana al mercado podría significar grandes utilidades y que podría venderse millones de estos. Si no lo hacemos ahora, se podría perder lo que es una oportunidad. La presión está en terminar el proyecto y enviarlo a producción. Antes de poder sucumbir a esta forma de presión, la administración superior y todos los interesados deberán de revisar y evaluar con cuidado las implicaciones y riesgos asociados con esta decisión. Con demasiada frecuencia los beneficios son ilusorios, peligrosos y con riesgos. ¿Por qué han cambiado el alcance del proyecto y los objetivos? Un cierre anticipado del proyecto debe de tener el respaldo de todos los interesados y la decisión se debe dejar al grupo de auditoría y el equipo prioritario de proyecto o a una administración superior. Luego vamos con las condiciones perpetuas. Al parecer, algunos proyectos nunca terminan, es decir, parece que desarrollan una vida propia. Aunque estos proyectos están plagados de retrasos, se consideran deseables cuando por fin terminan. Las características más importantes de este tipo de proyectos son los agregados constantes que se realizan a lo largo del proyecto. De manera continua, el dueño u otros requieren más cambios pequeños que podrían mejorar el resultado del proyecto, producto o servicio que se esté realizando. Esos cambios por lo general representan los extras percibidos como parte de la intención original del proyecto. Los ejemplos suman características al software, al diseño del producto, a los sistemas o a los proyectos de construcción.
Las constantes adiciones sugieren un alcance de proyecto muy mal concebido y un mayor cuidado en la definición inicial del alcance del proyecto y de todas aquellas limitaciones que reducirá el fenómeno de todas las adiciones. Los administradores de proyecto o los grupos de auditoría y prioridad tienen varias opciones disponibles para proyectos que muestran características de ser perpetuos. Se puede redefinir lo que es el final del proyecto o el alcance para poder forzar el cierre. Se puede limitar el presupuesto o los recursos. Se establece un límite de tiempo. Todas estas alternativas deben de ser diseñadas para poder llevar a un fin rápido, como sea posible, lo que es el proyecto, y así poder obtener los beneficios positivos y limitar los costos adicionales. El grupo de auditoría debe de recomendar los métodos para poder llevar a cabo el cierre final de este tipo de proyecto. Por lo general, los proyectos fracasados son fáciles de definir y de cerrar por un grupo de auditoría. Sin embargo, se deben de hacer todos los esfuerzos por poder comunicar todas las razones técnicas para la terminación del proyecto. Los participantes del proyecto no se deben quedar con un estigma de vergüenza de haber trabajado en un proyecto fracasado. Luego tenemos el siguiente, que sería un proyecto fracasado o el fracaso. En circunstancias raras, los proyectos tan solo fallaron por una diversidad de razones. Por ejemplo, el desarrollo del prototipo de un producto de nueva tecnología puede mostrar el concepto original como imposible de trabajar. O en el desarrollo de un medicamento nuevo, el proyecto tendría que ser abandonado porque sus efectos secundarios son inaceptables. También tenemos lo que es el cambio en la prioridad. El equipo de prioridad debería de revisar de manera permanente las prioridades de selección del proyecto para poder reflejar todos aquellos cambios en la dirección organizacional. Así, un proyecto podrá empezar con una alta prioridad, pero luego ver que baja su nivel o hay una crisis durante su ciclo de vida conforme a las condiciones que cambian. Si el proyecto ya no contribuye en forma significativa a la estrategia de la organización, el grupo de auditoría de prioridad necesita recomendar que se termine el proyecto. En algunos casos, la importancia original del proyecto se juzgó de manera equivocada. En algunos cambian la necesidad. En otras situaciones, la ejecución del proyecto es poco práctica o imposible, dado que el grupo de auditoría y el equipo de prioridad revisan un proyecto en forma periódica y la percepción modificada de la función del proyecto en el esquema total de las cosas que se vuelve aparente con mucha rapidez. Si el proyecto ya no contribuye en forma significativa a la estrategia de la organización, el grupo de auditoría o de prioridad necesita recomendar que se termine el proyecto. En muchas situaciones de terminación, estos proyectos se integran en proyectos relacionados u operaciones rutinarias diarias. La terminación de los proyectos de prioridad modificada no es una tarea fácil. La percepción del equipo del proyecto puede ser que la prioridad aún es alta en relación con otros proyectos. Los egos y quizás en algún caso los trabajos están en juego. Los individuos o los equipos piensan que el éxito está apenas arriba del horizonte. Darse por vencido es equivalente a lo que es el fracaso y por lo general se deben dar recompensas por permanecer con un proyecto en tiempos difíciles, pero no darse por vencidos. Esos temas emocionales hacen difícil también lo que es la terminación del proyecto. Señales para continuar o el cierre temprano de un proyecto. Para un proyecto incompleto, la decisión de continuarlo o cerrarlo es en esencia una decisión de asignación de recursos organizacionales. Esta es una decisión compleja. El informe de auditoría se deberá de enfocar en las metas organizacionales, condiciones cambiantes y prioridades cambiantes que requieren la reasignación de los recursos organizacionales escasos, la identificación de barreras para el éxito del proyecto y los factores que contribuyan para el mismo pueden llegar a representar señales de deficiencia o patrones de éxito.
En raras ocasiones, su existencia puede señalar problemas y la necesidad de que un proyecto interno se termine con anticipación. El conocimiento de estos factores sugerirá las áreas de revisión en una auditoría. En la tabla se presentan todas aquellas barreras identificadas por 1.654 administradores de proyecto que participaron en una encuesta por Gobelí y Larson. Las señales de la tabla pueden ser útiles para los grupos de auditoría en su revisión preliminar de los proyectos en proceso o incluso en las auditorías posteriores al proyecto. En este caso tenemos las actividades que sería la planeación, la barrera y las incidencias. Por ejemplo, en la parte de la planeación tenemos como barrera definiciones poco claras, mala toma de decisiones, mala información y los cambios. Tenemos un porcentaje de incidencia de 16%, 9%, 3% y 4%, y así sucesivamente. Para poder interpretar la tabla de acuerdo a los porcentajes asignados, hay que notar que el 32% de los 1.654 participantes reportaron la barrera bajo la planeación. Un 12% reportaron la barrera bajo programación y demás, y así sucesivamente. Por ejemplo, un 11% reportó sobre la organización y el 12% de la selección del personal. Ahora veremos acerca sobre la decisión de cierre. Para un proyecto incompleto, la decisión de continuarlo o cerrarlo es en esencia una decisión de asignación de recursos organizacionales. Nos podemos preguntar si la organización debe de comprometer recursos adicionales para poder completar el proyecto y realizar los objetivos del proyecto. Recordemos que esta es una de las decisiones más complejas y con frecuencia la justificación para poder cerrar o proceder se basa en muchos factores de costos que son sobre todo subjetivos y de juicios. Así se debe tener el cuidado de evitar interferencias relacionadas con los grupos o individuos. El informe de auditoría se debe de enfocar en las metas organizacionales, condiciones cambiantes y prioridades cambiantes que requieren la reasignación de los recursos organizacionales escasos. Cuando el grupo de auditoría o el equipo de prioridad sugieren el cierre, el anuncio puede necesitar venir de una posición de presidente y de un director ejecutivo, si el efecto es grande o si participan los egos claves. Pero en la mayoría de los casos, lo que es la decisión de cierre se deja al grupo de auditoría o el equipo de prioridad. Antes del anuncio de un cierre se debe de establecer lo que es un plan para la asignación futura de los miembros del equipo de proyecto. Proceso para el cierre del proyecto. Conforme el proyecto se acerca al fin de su ciclo de vida, las personas y el equipo se dirigen a otras actividades o proyectos. El manejo cuidadoso de la fase de cierre es tan importante como otra fase del proyecto. Los desafíos importantes para el administrador del proyecto y los miembros del equipo ya terminaron. Hacer que el administrador del proyecto y los miembros concluyan las puntas y cabos de cierre del proyecto es en ocasiones difícil. Por ejemplo, tomar en cuenta al equipo y terminar los informes finales se considera aburrido por los profesionales del proyecto que se orientan a la acción, buscan nuevas oportunidades y desafíos. Por ello, las actividades más importantes encontradas en la terminación del proyecto son el desarrollo de un plan, la asignación del personal y la comunicación del plan y su realización. ¿Quién realiza el cierre? Por lo general, la asignación del personal no es un tema significativo si la terminación no es un trabajo súbito de corte. Si el proyecto se cancela antes en forma súbita, antes de la terminación, puede ser juicioso buscar a alguien distinto del administrador del proyecto para poder realizar el cierre. En los proyectos exitosos y terminados, el administrador del proyecto es la opción probable para poder cerrar el proyecto. En este caso, es mejor dar a conocer la siguiente asignación del administrador del proyecto
y esto podrá servir como incentivo para poder terminar el proyecto tan pronto como sea posible y poder moverse hacia nuevos desafíos. Comunicar el plan de terminación y el programa con anticipación se permite al equipo del proyecto aceptar el hecho psicológico del que el proyecto terminará y poder prepararse para poder seguir adelante y si algún otro proyecto pudiesen seguir. El plan de cierre típico incluye respuestas a preguntas como estas. ¿Qué tareas se requieren para poder cerrar el proyecto? Aquí debemos de identificar todas aquellas actividades que son necesarias para poder realizar el proyecto con éxito, hasta la entrega en sí del proyecto. Luego tenemos que quién será el responsable de estas tareas. En este caso, como anteriormente veíamos, nos basamos en una asignación de recursos en donde podremos identificar todas aquellas tareas y quiénes son los responsables en realizarlas. Luego tenemos cuándo empezará y cuándo terminará el cierre. En este caso, recordemos que llevamos un cronograma en donde se realizó la asignación de fechas, que estas pueden moverse, ¿verdad? Si hay algún conflicto o pasa algo externo a lo que no se había planeado, pero se tiene lo que es un inicio y lo que es el final, que ya sería el cierre. Luego tenemos y cómo se entregará el proyecto. Si solo se entregará por medio de un acto simbólico o si solo se da la documentación pertinente, entre otros. Llevar a cabo el plan de cierre incluye varias actividades de conclusión. Muchas organizaciones desarrollan listas largas de los proyectos de cierre conforme obtienen experiencia. Estas son muy útiles y aseguran que nada pase inadvertido. La realización del cierre incluye 5 actividades importantes, como por ejemplo, obtener la aceptación de entrega del cliente, cerrar y liberar todos los recursos, la reasignación de los miembros del equipo, cerrar las cuentas y por último, evaluar al equipo del proyecto. A continuación explicaremos cada una de ellas. La primera actividad de conclusión es obtener la aceptación del cliente. Cuando hablamos de aceptación, normalmente hablamos de varias cosas que hemos ido presentando a lo largo de este material. Por un lado está la aceptación de los productos o servicios. Estos productos deberán de cumplir unas especificaciones, estándares o requisitos que pueden validarse a través de una comprobación visual y subjetiva y verificarse a través de diferentes procesos de prueba, inspección o análisis. Y por otro lado, tenemos que está la aceptación del proyecto, que normalmente incluyen otra serie de entregables de diferente tipo, la comprobación de la documentación del trabajo y la satisfacción del cliente sobre el proceso de trabajo, sobre cómo se han realizado las cosas, la calidad de los profesionales, la interacción con su organización, la comunicación y gestión de problemas, el nivel de servicio y que es en ocasiones muy subjetiva. El documento básico que certifica la aceptación del entregable o entregables del proyecto es el acta de aceptación. Ahora vamos con la segunda actividad, que es la documentación de cierre. Cerrar y documentar un proyecto no es complicado si la documentación se ha preparado correctamente a lo largo de todo el proyecto. Si no suele ser un quebradero de cabeza, en especial porque el jefe de proyecto y los equipos acostumbran a estar ya asignados a otro trabajo o la preparación de ofertas, y esto es lo último que pueden y quieren realizar. La documentación tiene dos aspectos. Uno, primero, la documentación administrativa del proyecto, que está compuesta por todos los informes, actas, contratos y cualquier documento que justifique las decisiones tomadas. Por otro lado, tenemos una documentación técnica de los entregables o productos, que incluye la documentación de diseño, ya sea lo funcional y lo técnico, la documentación de operaciones, la documentación de uso y el plan de mantenimiento. La documentación debe permitir al cliente hacerse cargo del proyecto y los productos obtenidos, operarlos normalmente en producción y poder mantenerlos. Si no es así,
La documentación no es válida ni útil. Por eso la entrega de esta documentación es un acto formal de transferencia al cliente de la responsabilidad sobre el resultado. Luego tenemos las lecciones aprendidas. Una de las actividades principales de la fase de cierre es la recopilación, almacenamiento y utilización del conocimiento obtenido en el proyecto para nuevos proyectos. Los proyectos de la organización son una parte central de lo que ahora se denomina gestión del conocimiento. La utilización del conocimiento recabado en la gestión de un proyecto puede apoyar todas las fases de un nuevo proyecto, desde la aprobación y definición hasta el cierre. El conocimiento que conviene recopilar y almacenar tras la finalización del proyecto se puede desglosar en los siguientes bloques de información, como por ejemplo una descripción del proyecto según aquellos objetivos de negocio, el alcance, el enfoque y los resultados obtenidos. También una clasificación de los proyectos en éxito y fracaso y conocimiento de las razones de estos, como por ejemplo condiciones externas, efectividad de la implementación, entre otros. También como la elaboración de recomendaciones para poder evitar aquellos fracasos futuros y asegurar los éxitos. Y los indicadores de necesidades de tiempo, recursos y presupuestos para trabajos específicos que pudiesen aprovecharse en proyectos de naturaleza similar. La información del conocimiento del proyecto, una vez finalizado, puede almacenarse en una base de datos de proyectos a la que pueden acceder dentro de la organización personas que no tuvieron nada que ver con el proyecto. Ahora tenemos la evaluación del equipo. Antes de que una auditoría del equipo del proyecto pueda ser eficaz y útil, un centro mínimo de condiciones necesita estar establecido antes de que comience el proyecto. La evaluación del equipo es crucial, pero hasta cierto punto es probable que se le pida a un administrador de proyecto que puede evaluar el desempeño por integrante. Dichas evaluaciones se requerirán como parte del proceso de cierre y luego se podrá incorporar en el sistema de evaluación de desempeño anual de la organización. Estas evaluaciones constituyen un elemento importante del archivo personal de un individuo y con frecuencia forman la base para poder tomar decisiones acerca de las promociones, asignaciones futuras de trabajo o aumentos de sueldo por méritos o cualquier otro tipo de recompensas. En las empresas donde los proyectos se manejan dentro de la organización funcional o la matriz funcional, el administrador de área del individuo, no el administrador de proyecto, es responsable para poder evaluar el desempeño. En las estructuras organizacionales de matriz de proyecto o de proyectos, donde la mayor parte del trabajo individual está relacionada con el proyecto, el administrador es responsable de la evaluación del desempeño individual. Un nuevo proceso que parece ganar una amplia aceptación es la evaluación de múltiples evaluadores o retroalimentación de 360 grados, que incluye solicitar una retroalimentación relacionada con el desempeño de los miembros del equipo, de todas las personas que son afectadas por su trabajo, y esto incluirá no solo administradores de proyecto y de área, sino también aquellos compañeros, subordinados y hasta los clientes.